noches a todos. ¿Cómo están? ¡Ay, miren quién está por acá! ¡Qué bendición! Ese cuadro de allí, esa imagen que estoy viendo, ¡cómo me alegra! Elizabeth, mi Valentina, qué bendición, qué buen equipo hacen ustedes allá. El Señor les bendiga, les bendecimos allí que están. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Bendiciones para todos, bendiciones para las personas que se están conectando con ojo aguado y todo de la emoción, pero bueno, bendito sea el nombre del eterno Dios, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Y después de este impacto, vamos a ir a la palabra del Señor. Ay, qué bonito, qué bendición. Saludos también a quienes están por teléfono. No sé si está mi Bernardita también, no lo sé, pero el Señor la bendiga, mi Bernardita. La amamos también. A todos los que también después reportan que ven la enseñanza por YouTube. También un saludo muy especial. El Señor les bendiga a ustedes también. Qué bendición que pues ustedes escuchen esta palabra, porque quién es uno, pero pues realmente no es uno, es la palabra del Señor. Entonces, para todos ustedes también, una bendición especial desde acá de casa, amén. Entonces, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la palabra. Iniciamos entonces la palabra de esta noche. Tiene como título, ¿quieres conocerle? Y en la medida en la que avancemos, voy aquí a grabar. En la medida en la que avancemos, le voy a confesar algo. Y es que no debí haberle puesto ese título. Creo que me equivoqué. Y ahorita le voy a decir por qué. Y usted va a decir, ay, sí, Jimena se equivocó. Tiene que pensarlo mejor la próxima vez. Pero quiero leerle algo que está en el libro del profeta Malaquías. El libro del profeta Malaquías, voy a leérselo en la versión contextualizada. Bueno, y oramos al Señor que ni se vaya la luz, porque el domingo se nos fue la luz, y oramos al Señor que nos sirva la internet. Amén. Voy a leérselo en la versión contextualizada. Yo le pido por favor que usted esté supremamente atento a la palabra de esta noche. Este es uno de los mensajes que a mí me gustaría muchísimo que usted tomara apuntes para que coteje que la información que se le está presentando es una información veraz. Así sea en Google, pero por favor revise, porque hay un término que vamos a trabajar muchísimo en la noche de hoy. Entonces, Malaquías 4:5 dice lo siguiente, versión contextualizada. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. Usted sabe que la palabra ley en hebreo es la palabra Torah. Entonces quedaría el versículo de la siguiente manera. Acuérdense de la Torah de Moisés, mi siervo. ¿Por qué de Moisés? No porque sea de la autoría de Moisés, sino que fue el profeta al cual, o mejor, utilizado o usado mejor por el eterno Dios para transmitirnos a nosotros su bendita palabra, su bendita ley y sus benditos mandamientos. Y dice, al cual ordené en Horeb decretos y leyes para todo Israel. ¿Ok? Versículo siguiente dice así, ojo, porque he aquí, yo les enviaré al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, el grande y temible. ¿Ok? Entonces miremos lo siguiente. Quiero partir de este versículo, o mejor, de estos versículos, para poder desarrollar el tema que viene a continuación. La primera palabra que nosotros encontramos en este versículo es la palabra acuérdense, acuérdense. ¿Y por qué el eterno Dios a través del profeta Malaquías nos dice a nosotros acuérdense? Porque el eterno Dios nos conoce y él sabe que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a olvidar las cosas. Y yo sé que si yo le pregunto a usted cuál fue la última cosa que se le olvidó, la última cosa importante que se le olvidó, usted muy probablemente la tenga presente y diga, bueno, a mí se me olvidó esto y por tal situación o por esa situación tuve unas consecuencias un poquito cansonas. Pero mire, acuérdense de qué, de la ley de Moisés, mi siervo. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, esta profecía no era para el tiempo del profeta Malaquías. Esta profecía nosotros nos podemos o podemos estar honrados porque esta
profecía es para nuestros tiempos, para estos tiempos, para los tiempos futuros, para los tiempos que ya vienen. Ahora, ¿por qué digo que para nuestros tiempos? Porque en este tiempo el Señor nos está diciendo lo mismo. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. Usted puede decir en su corazón, me voy a acordar de la ley de Yahweh, me voy a acordar de la ley del Eterno Dios. Si usted tiene de pronto, si está en compañía de alguien allí, de pronto allí en su casa donde usted esté, usted le puede decir, acuérdese de la ley de Yahweh, el Eterno Dios, porque es una instrucción que el Eterno Dios nos está dando. Ahora, nosotros vimos algo bastante interesante el domingo anterior y fue lo siguiente. Yo no sé cuántas personas de los que están acá se conectaron el domingo anterior o cuántos de ustedes, los que no pudieron conectarse, tuvieron la posibilidad de ver la enseñanza por YouTube. Nosotros establecimos algo y es que hay dos tipos de Mesías. No que fuesen dos Mesías diferentes, no, pero sí establecimos y entendimos que hay dos tipos de Mesías. El que vino como el siervo sufriente. Si recuerdan que nosotros hicimos una preparación en donde hablamos de Pesaj, en donde hablamos de la Pascua y entendimos cómo el Mesías fue cumpliendo muchas de las profecías que tuvimos nosotros la posibilidad de estudiar. Ese Mesías como siervo sufriente fue el que ya vino y él hace parte o es mejor un tipo del Mesías, pero falta el otro, falta el otro. Mire que la parte final de ese versículo 5 dice, antes que venga el día de Yahweh, el grande y temible. Y falta todavía la manifestación de ese Mesías, porque aún no ha venido el grande y temible. Aún él no ha venido mejor como el grande y temible, porque si él hubiese venido ya como el grande y temible, no lo hubiesen vituperado, no lo hubiesen escarnecido, no lo hubiesen burlado, ¿ok? Porque está escrito ciertamente que él regresará como el grande y temible. Yo no sé si usted tenga allí Malaquías 4:5, yo no sé si usted lo buscó, pero ahí dice lo siguiente, ahí se habla del día de Yahweh. Y el día de Yahweh no es un día calendario. El día de Yahweh no es un día que esté en ningún calendario o en ningún almanaque o como se diga. El día de Yahweh en hebreo es la expresión Yom Yahweh. Yom es día, Yom Yahweh es una expresión y el día de Yahweh no se trata de algo. El día de Yahweh, el Yom Yahweh, se trata de alguien grande y de alguien temible que va a venir por su pueblo, que va a venir a recoger a los que son suyos. Por eso el eterno Dios, lo primero que nos está diciendo en esta noche a través del profeta Malaquías es lo siguiente: acuérdate de mi Torá, acuérdate de mi ley y de mis mandamientos antes, antes, antes que venga el día del grande y temible, porque ese día ciertamente va a venir. Él regresará, amada congregación, y su merced que me está escuchando por YouTube después, él regresará, pero él ya no va a regresar como el cordero, al cual muchos vituperan todavía, del cual muchos se burlan todavía, incluso de nosotros, sus seguidores. Pero bueno, que se burlen de nosotros, eso es lo que menos importa. Va a llegar ese día, el día de la manifestación del grande, el día de la manifestación del temible. Personas, reinos, naciones se enfrentarán a él, dice la Biblia. El mundo verá cosas que jamás ha visto, cosas que jamás ha visto. Cualquier guerra, cualquier peste, cualquier hambruna, lo que sea que haya sucedido hasta esta fecha, no se va a comparar con el día de Yahweh grande y temible. Por eso el Señor nos da una instrucción y es: acuérdense de la ley de Yahweh antes que venga el día grande y temible. El Señor nos está instando, amada congregación, no a menospreciar la ley, no a abandonarla, no a desecharla, sino
a acordarnos de ella. Y este es un llamado para todos nosotros. Este es un llamado para todos los valientes de esta congregación que realmente quieren recordar, que realmente quieren acordarse de la ley de Dios y recordar las palabras que el eterno Dios le dijo a Josué: Hazak Behematz, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En obedecer mi ley, en no apartarte de ella ni a izquierda ni a derecha. Y eso es lo que el eterno Dios nos está diciendo a nosotros, entre otras cosas, porque como nosotros lo vimos el domingo anterior y el sábado anterior, creo que fue el sábado cuando hablamos del tema, yo ya no me acuerdo, es que hemos hablado bastantes cosas, pero como lo hablamos, digamos que el fin de semana anterior, la ley de Dios es el instructor que nos sumerge en el conocimiento del Mesías. ¿Listo? ¿Y cómo se llama el mensaje de esta noche? ¿Quieres conocerle? ¿Quieres conocerle? Y la única forma que yo tengo de conocerle a él es conociendo su ley, conociendo sus mandamientos y ponerlos por obra. ¿Ok? Y esto es a manera de introducción. Ahora, a partir de este momento, yo quiero que usted tenga muy en su corazón y en su memoria estos pasajes de Malaquías que nosotros acabamos de leer. Por favor, no se le vaya a olvidar, porque ahorita, a partir de este momento, solamente voy a tomar pasajes de lo que se conoce, como el Nuevo Testamento. Entonces, usted, por favor, tenga muy presente este libro del profeta Malaquías, ¿ok? Por favor. Por favor. Entonces, revisemos lo siguiente. Como solo vamos a tocar en este momento y hasta que termine el mensaje, versículos de lo que han llamado el Nuevo Testamento, tenemos que decir lo siguiente: cuando nosotros abrimos los evangelios, cuando nosotros abrimos las epístolas, nos vamos a encontrar con palabras que se usan frecuentemente. Esas palabras son maldad, esas palabras son iniquidad y pecado. Acuérdese de esas palabras: maldad, iniquidad y pecado. Maldad, iniquidad y pecado. A lo largo de los evangelios usted va a encontrar con que se menciona la palabra maldad, con que se menciona la palabra iniquidad y con que se menciona la palabra pecado. ¿Ok? Ahora, póngale cuidado a esto. Cuando nosotros revisamos el texto original, el texto en griego, nos damos cuenta de algo, y es que la palabra, tanto la palabra maldad como la palabra iniquidad, como la palabra pecado, vienen exactamente del mismo vocablo griego. Y el vocablo griego es la palabra anomía. Anomía. Yo le invito, por favor, y espero que usted esté escribiendo. Ahora, alguien podrá decir: no, pero qué aburrimiento, yo lo que quiero es que me levanten el ánimo. Yo espero que usted no esté pensando eso en su casa, pero créame que si usted dispone su corazón, el mismo Señor es el que le va a hablar en esta noche a usted. ¿Listo? Entonces dijimos, la palabra maldad, la palabra iniquidad y la palabra pecado es la palabra anomía. Entonces, mire lo que pasó. Cada vez que los traductores se encontraban en el texto griego la palabra anomía, ellos traducían iniquidad, maldad o pecado de acuerdo muchas veces o con base en el contexto en el que estaba escribiendo. Entonces, veían la palabra anomía y decían: bueno, se asemeja a lo que tiene que ver con la maldad, o se asemeja a lo que tiene que ver con el pecado, o se asemeja a lo que tiene que ver con la iniquidad. Tranquilos que ahorita vamos a tener evidencia bíblica de sobra, no se afane, pero es necesario explicar esto. Ahora, ya usted tiene la palabra anomía, ¿listo? Grábesela en su cabeza, por favor. Ya usted tiene la palabra anomía. Cuando usted revisa la palabra anomía en cualquier diccionario, así no sea bíblico, así sea en Wikipedia, así sea en Google, por favor no lo vaya a hacer ahorita, si quiere espere a que termine el mensaje. Cuando usted revisa la palabra anomía en el diccionario, se va a encontrar con lo siguiente. Ojo a esto, por favor, ojo a esto. Si nos distraemos un poquito, nos vamos a perder el hilo del mensaje. Entonces, cuando usted revisa la palabra anomía en un diccionario, usted se va a encontrar con que está conformada, o mejor, compuesta por dos palabras. El prefijo a, ¿listo? El prefijo a. Como es prefijo, entonces significa sin. Por ejemplo, anormalidad, sin normalidad, ¿sí ven? Entonces, el prefijo a significa sin o ausencia de. Entonces, ya entendemos que dentro de la palabra anomía
el prefijo a nos está indicando que es algo carente de algo, ¿sí me entienden? Sin, así de sencillo, sin o ausencia de. Pero para entenderlo mejor, entonces miremos la siguiente palabra o lo siguiente que sigue, nomía, nomía, ¿ok? Póngale cuidado porque acá necesitamos entender para poder entender los textos bíblicos que vamos a leer a continuación. De lo contrario, vamos a seguir leyendo los textos bíblicos que vienen a continuación de la misma manera romántica, pero no vamos a poder entender exactamente qué fue lo que quiso decir el Mesías, ¿ok? O los apóstoles. Así que por favor póngale mucho cuidado. Entendimos entonces que el prefijo a significa sin o ausencia de. Ahora viene la palabra nomía. Y la palabra nomía viene de otra palabra griega que es la palabra nomos. Ojo a esto, ya ustedes saben para dónde vamos. Y la palabra nomos significa ley. La palabra nomos en griego significa ley. ¿Ok? Entonces ya tenemos el prefijo sin y la palabra ley. Entonces anomía significa sin ley. Anomía significa literalmente sin ley. Y vuelvo a reiterarle en este momento, por favor, verifique usted este concepto al final del servicio, porque yo no tengo ningún interés en mentirle a usted, en manipularlo a usted. Por eso le ruego, casi que le suplico que usted verifique el concepto de anomía, no necesariamente en un diccionario bíblico, puede hacerlo en un diccionario secular y le va a decir exactamente lo que yo le estoy diciendo ahorita, incluso va a profundizar más. Y si usted lo revisa en un diccionario bíblico, también se va a encontrar de frente con que la palabra anomía es la palabra sin ley, es la palabra sin ley. Bíblicamente, la palabra anomía es no ley. Bíblicamente, entonces, la palabra anomía es violación de la ley. La palabra anomía es infracción de la ley. Y dijimos, dentro del Nuevo Testamento, la palabra maldad, la palabra pecado y la palabra iniquidad, las tres, el vocablo que se usa ahí es la palabra anomía. Decir que cuando usted vea en su Biblia, dentro del Nuevo Testamento, la palabra pecado, la palabra iniquidad y la palabra maldad, exactamente y literalmente lo que está diciendo es sin ley o violación de la ley, para que nosotros entendamos el problema de las traducciones, pero más allá del problema de las traducciones, el problema de la pereza de muchos de nosotros, los encargados de enseñar la palabra al pueblo de Dios, que nos da pereza muchas veces estudiar el contexto griego y el contexto hebreo, porque se nos ha dicho que el conocimiento nos envanece y eso es una mentira. El conocimiento de Dios jamás nos va a envanecer a nosotros. Ahora, recuerde usted entonces, ahora sí, Malaquías 4:4. ¿Qué dice Malaquías 4:4? Acuérdense de la ley de Yahweh antes de que venga el día grande y temible. Y eso es lo que el eterno Dios hoy nos está diciendo a todos nosotros los que estamos acá y los que van a ver posteriormente este mensaje. Acuérdense de mi ley, acuérdense de mi ley. Ahora, vamos a explicarlo mejor con unos versículos, ¿listo? El primer versículo que yo quiero que busquemos y le pido por favor que todo lo busquemos es Primera de Juan 3:4. Ahora, alguien dirá, pero Jimena, usted desde el año pasado nos está insistiendo mucho en ese versículo y seguiré insistiendo en este versículo hasta que el eterno Dios me dé vida y hasta que yo siga respirando este precioso oxígeno, seguiré insistiendo en este versículo. Primera de Juan 3:4, por favor. Recuerde usted que los miércoles es más estudio, es más pedagógico, es más estudio. Aunque el sábado también estudiamos, pero los miércoles nos tomamos estos tiempos para profundizar un poquito más acerca de la palabra, que yo creo que a todos nosotros nos hace bien. ¿Listo? Primera de Juan 3:4. ¿Recuerda usted lo que dice? Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben de memoria. Dice el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostaba cerca del pecho del Mesías. Ay, yo a ustedes les debo una tarea que de esta semana no pasa. No me vayan a regañar. En esta semana les envío el bosquejo y las fotos del mensaje tan bonito de hace 15 días. Tranquilos. Dice el versículo, todo el que practica el pecado, su Biblia creo que dice es infractor de la ley, ¿cierto?
acá tengo, es violador de la ley. Todo el que practica el pecado es violador de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Vean lo que dice ahí. El apóstol Juan nos lo explica claramente, claramente. Todo el que practica el pecado es anomían, dice ahí. Anomían es infractor de la ley porque el pecado es anomía, es violación de la ley. Ahora, póngale cuidado a esto que le voy a decir. Póngale cuidado a esto. El apóstol Juan está describiendo en este versículo a una persona que practica el pecado, ¿sí o no? Léalo usted en su casa, léalo usted en su casa. El apóstol Juan está describiendo a una persona que practica el pecado, pero no solamente la describe, le da un título, le confiere un título, le otorga un título, y el título que le confiere, que le otorga el apóstol Juan es el de violador de la ley o infractor de la ley. Fíjese, ahí lo dice. Todo aquel que practica el pecado, yo me regreso acá, todo aquel que practica el pecado, y ahí inmediatamente le confiere un título, es infractor de la ley o violador de la ley. ¿Listo? Y ese título que le confiere el apóstol Juan en griego es anomian. La diferencia es la N al final. Entonces tenemos ya dos conceptos. Por favor, esté atento. Anomía, que es sin ley, ¿listo? O violación de la ley. Y tenemos anomían, que es el nombre que se le da a aquel que viola la ley. Por ejemplo, aterricémoslo un poquito al derecho penal. Excúseme usted que ponga ese ejemplo. Tenemos el delito que es el homicidio, ¿cierto? Y la persona que comete homicidio, ¿cómo se le dice? No vaya a encender el micrófono, pero ¿cómo se le dice? Homicida, ese es el título, ¿listo? Tenemos, bueno, otro, la estafa, la estafa. ¿Cómo se le dice a la persona que comete estafa? Estafador, ¿listo? Tenemos bíblicamente lo que nos enseña el apóstol Juan, anomía, ¿cierto? La violación de la ley. ¿Y cómo se le dice al que viola la ley? Anomían, con N al final, ¿ok? Ahora, vamos a entenderlo mejor. Vamos a entenderlo mejor en Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. Yo espero que usted siga conectado. Esta es una clase más de maestro, de maestra que de otra cosa, ¿cierto? Entonces yo le pido por favor que usted esté muy atento, esté muy atento. Ahora usted dirá, pero mira, ¿por qué siempre nos dice esté muy atento? Porque tuve una experiencia finalizando el año pasado, tuve una experiencia en donde estaba explicando algunos temas y después alguien de una forma un poco enojada me hizo un reclamo respecto a algo doctrinal y yo le dije a esa persona que ese tema nosotros ya lo habíamos venido desarrollando en el servicio. Sin embargo, pues esta persona siguió enojada, entonces, y confundida. Entonces, hay una situación con esto, y es que si nosotros no le ponemos cuidado al desarrollo del mensaje, muy probablemente nos vamos a confundir. Yo sé que ninguno de ustedes se va a enojar, pero de pronto se va a confundir, y lo que menos queremos nosotros es que ustedes se confundan, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, vamos a ir por favor a Mateo 7, 21, 23. Mire lo que dice el Señor, porque aquí está hablando es el Señor, aquí está hablando es el Mesías. Mire lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuánto le dicen Señor, Señor acá al Señor? Yo le digo Señor, yo le digo Señor, pero él me advierte a mí. Esta advertencia es para mí también. Esta advertencia es para mí también. Y él me dice, y le voy a poner mi nombre incluso. Jimena, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Jimena también me dice algo que me alivia muchísimo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora póngale cuidado a este versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profetizar es malo? No, de hecho es bíblico, pero no todo el mundo es profeta. Bueno, creo que en ese tema no me voy a meter. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Mm? Echar demonios es bíblico, sí, efectivamente, efectivamente.
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hacer milagros o los milagros son bíblicos, sí, efectivamente. ¿Es malo profetizar? No, no es malo profetizar. De hecho, yo creo en los profetas, pero en los profetas conforme al diseño bíblico. Es malo echar fuera demonios? No, es una de las señales que dice la escritura, que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Es malo? ¿Los milagros son malos? No, 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 no son malos. Pero mira el versículo 23. Entonces les declararé, aquí viene el problema, justo aquí viene el problema. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice su Biblia? Hacedores de maldad. ¿Cuáles fueron las palabras que vimos al comienzo? Pecado, iniquidad y maldad. ¿Se acuerda? Lo que allí dice exactamente es: nunca los conocí. Apártense de mí, anomian, es decir, apártense de mí, violadores de la ley. Es lo que está diciendo el versículo. Y yo le pido por favor que usted revise. Es más, si de pronto usted por curiosidad está viendo el mensaje en YouTube, le pido por favor que usted revise el texto original en griego de este versículo, porque ahí no dice hacedores de maldad, pues tan chévere, hacedores de maldad, no, ahí no dice hacedores de maldad. El texto literalmente dice: nunca los conocí, apártense de mí, violadores de la ley. Es lo que está diciendo el Señor. Así que no importa cuánto se profetice, así que no importa cuántos demonios se expulsen, así que no importa cuántos paralíticos una persona pueda levantar de una silla de ruedas y que salga por canal de televisión. Si esa persona está violando la ley de Dios y los mandamientos, el Señor le va a decir: apártese de mí, porque yo a usted no lo conozco, violador de la ley. Es lo que está diciendo el versículo. ¿Se puede profetizar en el nombre de Jesús? Sí, yo lo he escuchado muchas veces. ¿Se pueden hacer milagros en su nombre? Sí, lo he visto. ¿Se pueden echar fuera demonios en el nombre del Señor? Sí, sí. Pero el Señor dice: apártese de mí, porque usted violó mi ley. ¿Y qué fue lo que nos dijo Malaquías? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en Malaquías? Malaquías 4:4. Acuérdate de mi ley, acuérdate de mi ley. Bueno, sigamos, esto mejor, sigamos. El Señor dice: acuérdate de la ley de Yahweh. ¿Nos damos cuenta? Mire, con el corazón en la mano quiero decirle lo siguiente a usted. No importa cuántos milagros, no importa cuántas profecías, no importa cuántas liberaciones haya hecho alguien o se jacte de haberlas hecho, si no vivió conforme a la ley de Dios, eso no le sirvió de nada, porque va a ser excluido de la presencia del Señor. El mismo Señor, el mismo Yeshua Mesías le va a expulsar de su presencia. Jimena, esta palabra está muy dura. Bueno, yo no puedo predicar otra cosa que no sea la ley de Dios y los mandamientos desde Génesis a Apocalipsis, porque mire que esto está en el Nuevo Testamento. Yo no puedo enseñar otra cosa. Yo no puedo enseñar otra cosa que no sea como lo hablábamos ahorita iniciando el culto con Paulita, con la hermana Marlene. Yo no podemos enseñar otra cosa que no sea la palabra verdadera, como el mismo eterno Dios se lo dijo al profeta Jeremías. El día que yo me ponga a enseñar otra cosa, ese día apague y vámonos. Nunca los conocí, dijo el Mesías, violadores de la ley. ¿Usted quiere conocerlo? ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? ¿Quieres conocerle? ¿Quieres conocerle? Y aquí fue cuando yo me di cuenta que me equivoqué con el título del mensaje y que el título del mensaje debió haber sido: ¿quieres que él te conozca? ¿Quieres que el Mesías te conozca? Tal vez ese debió haber sido el título del mensaje. La palabra nunca los conocí. La palabra conocer es la palabra griega ginosko, ginosko. Y el Señor no se está refiriendo a ese conocimiento intelectual o refiriendo a ese conocimiento místico. Ya ve usted cómo hay gente que si el Señor no le revela, no obedece.
No, él no está diciendo eso. Habla de una relación íntima con el eterno Dios. Ese ginosco es una relación íntima que usted tiene con el eterno Dios. Una cosa es la forma en la que yo conozco a mi papá y otra cosa es en la forma en la que usted conoce a mi papá. Yo lo conozco de forma íntima y personal porque vivo con él. Usted no lo conoce de forma íntima y personal porque usted no vive con él. ¿Ve? Ahora, como que parafraseando lo que el Señor quiso decir es lo siguiente, no que así diga el texto original, pero sí parafraseando es básicamente esto. Ustedes hicieron muchas cosas en mi nombre. Y sí, tal vez se ganaron el aplauso y la admiración de muchas personas, pero nunca se relacionaron íntimamente conmigo porque no guardaron mi ley. Apártense de mí, violadores de la ley. Por eso el versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa relación íntima, amada congregación, solamente la puedo tener yo guardando la ley y los mandamientos del eterno Dios. Y le voy a poner solamente un ejemplo. Y si usted me quiere acompañar, vaya por favor a Primera de Juan 2, 3, 4. Primera de Juan 2, 3, 4. Dice la palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí ven? Si ven, acá de lo que se trata es de presentarle a usted la evidencia bíblica. Por favor, aléjese de aquellas personas que dicen que usted no tiene que guardar los mandamientos porque fíjese que le está cerrando las puertas de la eternidad en su cara. Por favor, usted tiene que tener muchísimo cuidado incluso de las personas a las que usted escucha, de las personas a las cuales usted les escucha una enseñanza de la Biblia. Yo ya no puedo escuchar cualquier enseñanza porque apenas hablan y se burlan de la escritura, yo digo, esta persona está mal, esta persona está equivocada. El versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La palabra del Señor es clara. En Malaquías el Señor nos dice, acuérdense de mi ley antes de que venga el día grande y temible. Acuérdense. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que estamos, por lo menos en esta congregación, es lo que estamos haciendo. Yo espero que en las demás también. Yo lo espero. Por eso el Señor dijo, ustedes prácticamente no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. Es decir, yo con ustedes nunca tuve una relación íntima yo con ustedes nunca tuve una relación íntima porque ustedes menospreciaron mis mandamientos y les dice, apártense de aquí, violadores de la ley. Mire, esto no se trata de cuánto usted profetice, esto no se trata de cuánto usted ore, de cuánto usted interceda, de cuánto usted le sea revelado. Nosotros tenemos un problema grandísimo a nivel de las congregaciones y es que nosotros nos fijamos mucho en los dones en los supuestos dones de las demás personas. Entonces, si usted no tiene revelaciones y si usted no tiene alguna manifestación de los dones y si usted no hace un poco de cosas raras que a veces ni siquiera están en la Biblia, entonces usted se siente así de chiquito y usted no tiene por qué sentirse así de pequeño. Usted no tiene por qué sentirse menoscabado por nadie. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido una persona que se ha esforzado por obedecer los mandamientos del eterno Dios. No se deje, no se deje menospreciar por nadie, no permita que palabras de menosprecio le toquen, porque usted se ha determinado a obedecer la ley de Dios y a obedecer los mandamientos. Amén. Si nosotros si nosotros nos hemos determinado en obedecer los mandamientos, ¿quién podrá acusarnos? Ni siquiera su familia le va a poder acusar, ni siquiera las personas que probablemente en algún momento compartieron con usted, ni siquiera estas personas le podrán acusar porque usted es una persona que ha estado obediente y atento a su palabra. Amén. Ahora yo le invito por favor a que se vaya a Mateo 13, 40, 42. Mateo 13, 40, 42. Recuerde que este es un tiempo en donde nosotros lo estamos tomando para aprender de la palabra, para aprender. Mateo, porque los miércoles es más que todo instrucciones, más que todo de enseñanza. Mateo 13, 40, 42. Mateo 13, 40, 42. Mire lo que dice. De manera que como se arranca la cizaña, esto también es para
los últimos tiempos. Póngale que, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el último tiempo. Yo sé que la mayoría de las Biblias dicen el fin de este siglo, pero las palabras correctas o la expresión correcta es en el último tiempo. Leámoslo nuevamente. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el último tiempo. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y escogerán, ojo a esto, y recogerán de su reino a todos los que, uno, sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La palabra que está allí como iniquidad es la palabra anomían, anomían. Y la palabra anomían quiere decir aquellas personas que violaron la ley. ¿Cómo quedaría el texto? Por eso le digo, por favor, usted verifíquelo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que, uno, sirven de tropiezo y a los que violaron la ley. Está diciendo el Mesías. Y nadie, mire, a mí me pueden refutar todo lo que quieran, pero al Mesías nadie le va a poder refutar. Y cuando estemos delante de la presencia de él, absolutamente nadie le va a poder refutar nada, nada. Y alguien dirá, pero Señor, imagínese usted decirle al Señor, Señor, pero es que las versiones que yo tenía no decían el texto original. Pero es que el Señor está levantando muchas personas en este tiempo que están dedicadas a estudiar el contexto hebreo, el contexto griego y a estudiar realmente la forma y el original de las palabras en la cual se escribió la escritura. Y yo creo que nosotros no vamos a tener excusa delante del eterno Dios. Entonces el Señor recogerá a todos los que sirven, los ángeles del Señor recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que violaron la ley. Y los echará en el horno de fuego, dice el versículo 42, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerde lo que dice Malaquías 4. Por un lado, ojo a esto, por un lado el Señor en Malaquías para este tiempo nos dice, acuérdense de la ley antes que venga el día grande y temible. Y por otro lado, muchas personas en este tiempo están enseñando la ley ya fue abolida, estás bajo la gracia y están llevando al pueblo a que se olvide de la ley del eterno Dios. Y la pregunta que usted tiene o que yo le hago a ustedes, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A la instrucción del eterno Dios en el libro del profeta Malaquías o a las personas que con desconocimiento bíblico le están diciendo, ay, ya estás bajo la gracia, ya no tienes que obedecer? Ellos están siendo piedra de tropiezo y aparte ellos mismos están violando la ley. Y como dice el versículo, los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este no es un mensaje amenazador ni para asustar a nadie. Este es un mensaje para que nosotros comencemos a adentrarnos en la ley del eterno Dios, a amarla y a obedecerla. ¿Cuál es la advertencia profética que nos está haciendo el Señor? ¿Cuál es la advertencia profética? No olvidarnos de su ley. Lo está diciendo el libro del profeta Malaquías. No te olvides de mi ley, no te olvides de mi ley. Ella me va a guiar a conocerle más. La ley del eterno Dios me va a guiar a sumergirme más en él y a tener esperanza, a tener fortaleza. Mire lo que dice Mateo 24:12. Yo le dije que íbamos a ver versículos del Nuevo Testamento para evitar de pronto que digan, ay, pero es que solo predica del Antiguo Testamento. No, acá predicamos desde Génesis, Apocalipsis en integridad. Eso sí, lo que no hacemos es dividir, porque creemos que la palabra del eterno Dios es un cuerpo, es una sola. Mateo 24:12. Cuando usted revisa Mateo 24:12, usted se va a dar cuenta de algo, y es que hay un subtítulo allí que obviamente no está en el texto original, pero ahí dice señales antes del fin. ¿Ok? Señales antes del fin. Recuerde nuevamente Malaquías 4:4. Recuérdelo, por favor. Acuérdense de la ley de Yahweh, y finalizando el versículo 5 dice, antes que venga el día de Yahweh grande y temible. Pues acá pasa algo similar. Mateo 24:12, mire lo que dice. Y por haberse multiplicado, ¿qué? Usted lo tiene allí en su Biblia.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se acuerda que esta fue otra palabra que nosotros dijimos al comienzo? La palabra que está allí traducida al castellano como maldad es la palabra griega anomía. ¿Y se acuerdan lo que significa anomía? Anomía significa sin ley. Anomía significa violación de la ley. Entonces el texto original de ese versículo dice lo siguiente: y por haberse aumentado la violación de la ley, el amor de la mayoría o el amor de muchos se enfriará. Si ven cómo cambia el sentido hasta este momento, si ven cómo cambia el sentido cuando revisamos el texto original, si ven, porque alguien dirá, no, pero solo el contexto hebreo, no, también hay que mirar el griego porque es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pues a sus órdenes, acá está el texto en griego. El original no dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mire que en torno a este versículo yo sí que he escuchado unas cosas que mucha revelación, pero poca doctrina. He escuchado unas cosas que se salen de los cabellos. Y aquí lo que está diciendo es por aumentar, ha aumentado la violación de la ley y el amor de muchos se ha enfriado. Acuérdense, por favor, recuerden que el Mesías dijo, si me aman, ustedes guardan los mandamientos. Eso está sucediendo en este momento. Personas que no aman la ley del eterno Dios, personas que no aman a Dios, que aborrecen la ley y aborrecen los mandamientos. Ahora, quiero finalizar con dos versículos, por favor, con dos versículos voy a finalizar. Segunda a Tesalonicenses, busque por favor Segunda a Tesalonicenses. Bueno, yo espero que usted todavía esté despierto y que usted esté atento. Recuerde, por favor, que esto es pura enseñanza. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque usted necesita la evidencia bíblica. Cuando usted le digan, pero luego Jimena, cuando usted le digan, no Jimena, porque usted no se llama Jimena, pero cuando usted le digan, luego el Antiguo Testamento no fue abolido, usted ya sabe exactamente qué decir. No, señores, está más vigente que nunca, porque el mismo Mesías nos advierte a nosotros a guardar la ley y a los mandamientos y nos pone de manifiesto las consecuencias por desechar la ley y los mandamientos. Es que lo estamos viendo, amada congregación, lo estamos viendo con evidencia bíblica y no solamente con evidencia bíblica, sino también viendo el texto original, las palabras originales, porque yo sí creo que nosotros como pastores, como maestros o intentando ser maestros, tenemos que ser responsables con el estudio de la palabra. Segunda Tesalonicenses 2, 7, 9 dice, por ojo a esto, porque ya está en acción el ministerio de ¿qué? El ministerio de la iniquidad. ¿Se acuerdan la palabra iniquidad que también la hablamos al comienzo? Por eso me demoré un poquito al comienzo explicando estos conceptos. ¿Sí ven que ahora vamos entendiendo mejor? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Ojo, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Hay una predicación, un ciclo de predicaciones que vamos a estar hablando acerca del tema escatológico. Ahora, lo que se tradujo como iniquidad, ¿cuál palabra creen que es? De acuerdo a lo que hemos visto, no abra el micrófono. Lo que se tradujo como iniquidad es la palabra anomía. Búsquenlo ustedes, búsquenlo ustedes en internet si quieren. Mire, ahorita hay muchas aplicaciones, está Livesword, está My Bible, hay muchas para que usted revise, ahí le va a salir el texto original y ahí le va a decir que la palabra que está como iniquidad es la palabra anomía. ¿Y anomía es qué? Es violación de la ley, es violación de la ley. Entonces, porque ya está en acción el misterio de la violación de la ley. Sí, señores, eso es lo que dice el texto original. Versículo 8, versículo 8. Entonces se manifestará aquel, mire su Biblia lo que dice ahí. ¿Cuál es la palabra? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe lo que significa inicuo? Inicuo, la palabra original que está allí es la palabra anomos, y la palabra anomos significa sin ley. La palabra anomos, vuelvo y le repito, significa sin ley. Es decir,
y entonces se manifestará aquel sin ley. Si ven, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acuérdese Malaquías 4:4 que dice, acuérdense de la ley de Yahweh antes de que venga el día de Yahweh grande y temible, porque va a suceder esto. Versículo 9. Inicuo, es decir, sin ley, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Si ven que las señales y los milagros sí son del Señor, pero fíjese quién las va a hacer también, el inicuo, el sin ley, y aquí está hablando del antimesías. Luego el antimesías es el que enseña que ya no hay que vivir según la ley de Dios, y muchas personas que son preciosas, que tienen un corazón hermoso, porque a mí me consta que tienen un corazón hermoso, están enseñando en contra de la ley de Dios y están enseñando un principio que es un principio del antimesías, que es un principio del anticristo. ¿Ven el problemón tan grande que hay en estos tiempos que son los últimos tiempos? ¿Sí ven? Ahora, vamos a cerrar con este versículo y nos vamos, porque yo sé que el mensaje fue un poquito de pronto para algunos, un poquito difícil, no confuso, no creo, y si de pronto hubo confusión, usted me escribe o por favor vuelve y escuche el mensaje y ve el mensaje por YouTube. Miremos 2 Tesalonicenses 2:3. Miremos el versículo 3, 2 Tesalonicenses 2:3, segunda digo, mire lo que dice. No dejen que cualquiera los engañe en ninguna manera, porque no llegará sin que antes venga la apostasía, ¿ok? Y quede al descubierto el hombre violador de la ley, el hombre de pecado, creo que dice la Reina Valera, y la palabra allí es violador de la ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, como nosotros podemos ver, el anticristo, el antimesías, se lo conoce como el hombre violador de la ley, como el hombre que se opone a la ley de Dios. Y nosotros, amada congregación, nosotros no estamos para obedecer al antimesías, nosotros no estamos para obedecer a lo que se opone al Señor, sino que nosotros estamos para abrazar la ley de Dios y los mandamientos. Y yo siempre le digo a usted, inicie por Éxodo 20, inicie por Éxodo 20, por favor, hagámosle caso al eterno Dios, a los profetas, a los que usted más debe hacerle caso, es a los profetas de la Biblia, es a los profetas de la Biblia. Yo hablaba en estos días con una persona a la cual quiero mucho y yo decía, básicamente más o menos decía, hoy todo el mundo se llama profeta y aparece el profeta. El profeta no es el que le adivina a usted el futuro. El profeta no es el que le dice te va a llegar plata, te va a llegar dinero. El profeta, más allá de decirle tú también eres profeta o tú también eres apóstol, no. El verdadero profeta es el que le enseña a usted los principios bíblicos. El verdadero profeta es el que a usted le comparte de la ley de Dios. La palabra del eterno Dios dice en Isaías, Dios mío, si no estoy mal, 5:20, pero voy a rectificar, dice a la ley y al testimonio. Cuando ustedes escuchen hablar un profeta, cuando ustedes escuchen hablar a alguien que se dice que es profeta, apóstol o lo que sea, ustedes tienen que tener cuidado y esa persona tiene que hablar conforme a la ley y conforme al testimonio del eterno Dios, o si no, yo le invito a usted a que lo deseche. Y se lo está diciendo una persona a la cual le han profetizado muchas cosas bonitas. Y yo le decía a alguien ayer, si eso es del eterno Dios, se va a cumplir. Si no es del eterno Dios, no me interesa que se cumpla, porque nosotros no podemos vender nuestros principios, nosotros no podemos negociar nuestros principios. Yo ayer aprendí algo también y aprendí a lo siguiente, uno tiene que tener criterio para saber hasta dónde llegar con una enseñanza. Uno tiene que tener ese criterio y nuestra fidelidad no es con el hombre, nuestra fidelidad tiene que ser con el eterno Dios. Recordemos lo que dice Malaquías, por favor.
favor, que no se nos olvide. Este es un tiempo en donde nosotros tenemos que tener presente la ley de Dios. La ley de Dios es mi delicia. La ley de Dios es la única que puede convertir el alma. Es que lo dice el salmista. ¿Usted quiere que su alma sea transformada? ¿Usted quiere que su vida sea restaurada verdaderamente? Entonces es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de volver a la ley de Dios y a los mandamientos. Lo que le digo, inicie por Éxodo 20. Recuerde que el Mesías no vino a derribar la ley, sino a cumplirla. Y hay quienes dicen, escuché a alguien, bueno, más o menos que decía, sí, pero es que lo que él quiso decir, porque es que lo que él quiso decir, ¿no? Lo que él quiso decir fue que lo que él quiso decir fue que yo cumplí para que usted ya cumpliera, para que usted no cumpliera. Es decir, yo a usted le di el ejemplo de cumplir toda la ley porque la ley es imposible de cumplirla y eso es mentira. Los versículos siguientes dicen, y lo hemos hablado hasta la saciedad, cualquiera que enseñe a no cumplir un mandamiento, por más pequeño que sea, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que enseñe estos mandamientos, por más pequeño que sea, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Creo que más o menos así dice el versículo, si no me falla la memoria, o si no, usted revíselo. Ahora, ya para terminar, quiero dejarlo con esta pequeña reflexión. Yo sé que usted muchas veces ha escuchado cosas como, la ley de Dios era imposible cumplirla. La ley de Dios es una maldición. ¿Ustedes creen? Póngale cuidado a esto y nos vamos. Con todo lo que nosotros aprendimos de Pesaj en la semana que pasó, en las semanas que pasaron, porque aprendimos, el eterno Dios nos enseñó bastante de cómo él mismo sacó sacó a su pueblo de Egipto, le entregó la libertad, porque en Egipto habían llevado muchos años cautivos, les entregó la libertad. ¿Ustedes realmente creen que el Padre que nos ama tanto, como lo aprendimos el domingo pasado, que el Padre que nos ama tanto iba a llevar a su pueblo al monte Sinaí para entregarle una ley imposible de cumplir, para entregarle una ley que muchos hoy en día dicen que es una maldición? ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Ustedes creen que el Señor los liberó de la carga de Egipto para chantarles en el Sinaí otra carga? ¿Por qué estamos enseñando de esa forma? Y si hay alguien de pronto de autoridad que me está viendo, con todo respeto, porque yo respeto la dignidad pastoral, porque eso lo he aprendido, pero nosotros tenemos que replantear muchas enseñanzas. Nosotros tenemos que enseñar la palabra tal como es, sin religiosidad, sin ismos, sin judaísmos, sin catolicismos, sin cristianismos que a veces también están permeados por la tradición. Nosotros tenemos que enseñar la palabra verdadera tal como es, tal como debe ser enseñada, como la enseñó el Mesías y como la enseñaron los apóstoles, por favor. Ese es el llamado de esta noche. Ese es el llamado de esta noche. Por favor, acordémonos de la ley del eterno Dios. No desechemos la ley, no desechemos nosotros, no aborrezcamos la ley del eterno Dios. La ley el Señor nos la dio como nuestro tesoro, como algo, como nuestra esperanza. Yo hace un año comencé a entender los mandamientos y para mí el año más fuerte no fue el año de la pandemia, sino el año anterior. Ustedes saben el testimonio, esa cuestión nerviosa que me salió, se reflejó en todos mis dientes, me tocó hacerme endodoncia del dolor de dientes en casi toda la boca. Del proceso tan fuerte que yo pasé el año antepasado, y hice muchas oraciones al Señor, y eso ya es esa manera de testimonio. Doblegué mi cerviz delante del Señor y le oré y le oré y le oré, y la respuesta fue el año pasado, cuando el Señor me reveló su preciosa palabra, su bendita ley y sus benditos mandamientos. Y ahora cuando me acuesto, yo digo, Señor, pase lo que pase, yo sé que tengo esperanza, la esperanza de las personas que se esfuerzan por obedecer tu ley y por obedecer tus mandamientos. Y yo sé que esas bendiciones de Deuteronomio son para mí. Ahora entiendo que son para mí. Y el Señor dice a través de su palabra, te pondré por cabeza y no por cola, y estarás
encima solamente y no estarás debajo. Y también dice el Señor, cuando venga un enemigo contra ti, por 7 caminos huirá de ti, porque esta es la bendición para las personas que aman a Dios, que le temen a Dios y que guardan sus mandamientos. Amén. Yo le pido por favor que usted allí cierre los ojos. Por favor, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias por quedarse a toda la lección. Yo sé que fue algo magistral, algo más académico, no me gusta decir académico, más pedagógico, pero que el eterno Dios nos ayude, nos dé el entendimiento y podamos realmente ser obedientes a su palabra. Acuérdese que el testimonio habla más que todo. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Bendecimos cada vida que está aquí, Señor, Dios de los cielos. Padre, bendecimos cada familia, Padre amado. Bendecimos, Señor, Dios de los cielos, este pueblo que está siendo valiente, Señor, para nadar en contra de la corriente, para ir en contra, Señor, de las tradiciones de los hombres, para ir en contra, Señor, de las cosas que se levanten, Señor. Acá estamos, Señor, Dios de los cielos, Padre, firmes, firmes, más firmes que antes, Señor, con mayor convicción, Señor, con más convencidos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos enseñando. Bendecimos la vida de las personas que están conectadas en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Y si usted nos ve por primera vez en YouTube, tiene que ver los videos anteriores porque no crea que ya estaba enojada, no, es que a veces enseño así, pero vea los videos anteriores, se los recomiendo. Un abrazo, el Señor les bendiga. A los de YouTube los bendecimos y seguimos por Zoom.